En primer lugar al Colegio de Sonora la invitación que me hiciera para comentar el libro Colonia Morelos, un ejemplo de ética mormona junto al río Bavispe, que considero es un significativo aporte a una historia que paulatinamente va clarificando los modos en que se configuró la frontera norte, además de incursionar en un campo historiográficamente poco explorado, el de la diversidad religiosa en Sonora. La investigación que sustentó la hechura del libro que hoy estamos comentando está fundamentada sólidamente en lo que corresponde a su acotamiento teórico-metodológico y en lo que toca a fuentes históricas. Una prolífica exploración de archivos documentales, virtuales, orales y hemerográficos acompañó un exhaustivo reconocimiento de los espacios, cuyos recorridos generaron abundantes registros fotográficos, muchos de ellos recogidos en el libro. Mucho ayudó al investigador de Irene Ríos Figueroa la arraigada tradición mormona de guardar memoria escrita de todo lo relacionado con su iglesia, por lo que tuvo acceso a numerosas historias personales que dan cuenta del nacimiento y desarrollo de comunidades y familias. Colonia Morelos es un libro con impecable redacción. El lector es atrapado desde la primera línea de la introducción, cuando el autor narra con encanto cómo descubre el lugar que abrazaría como objeto de investigación muchos años después. Esta narración constituye un didáctico ejemplo de cómo las preguntas que sugieren una realidad desconocida pueden ser hilvanadas de tal manera que llegan a convertirse en un problema histórico que exige dilucidación, para lo cual es preciso plantear preguntas adecuadas y acometer el reto de diseñar un pertinente andamiaje teórico-metodológico. Me agradó la forma en que Irene Ríos combina en el libro la calidez de la sorpresa en la vivencia cotidiana y la rigurosidad del historiador académico. Colonia Morelos es el espacio donde se desarrolló la experiencia inicial de un Nobel profesor de primaria, un pueblo enclavado en lo ríspido de la sierra sonorense que perturbó los esquemas mentales del joven docente por el tipo de edificaciones, muy distintas a las que conocía hasta ese momento. El pueblo cobró mayor significación para el profesor al encontrar allí a su pareja y a los primeros informantes que le aportaron datos sueltos sobre la historia del lugar. Pero fue su estancia en la maestría en el Colegio de Sonora la circunstancia que le llevó a formular académicamente su objeto de investigación, cuyo proceso le llevó finalmente a despejar añejas dudas sobre las particularidades visibles de este pueblo, fundado por un puñado de hombres, mujeres y niños que, amparados en sus creencias religiosas, buscaron acomodo en un territorio inhóspito, fronterizo, con la consigna de dar forma a un orden social fincado en una ética religiosa, la mormona, que permitió configurar una comunidad con sólidos vínculos sociales, aunque aislada del entorno social de la época. Recuperar de Max Weber sus conocidos planteamientos sobre la ética protestante y la cualidad carismática de los líderes religiosos es un gran acierto, como también lo es ubicar la historia de la Colonia Morelos en el periplo geográfico y temporal de las colonias mormonas de Chihuahua y Sonora, con la Sierra Madre Occidental de por medio y la franja fronteriza por el norte. Este libro ilustra claramente cómo las convicciones religiosas pueden constituir el referente fundamental de la acción social y cómo la esperanza de un futuro bienestar espiritual en el más allá pueden ordenar la vida en sociedad en el mundo terrenal o el más acá. El autor presenta una breve reseña del origen de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, nacida en 1830 en una pequeña granja del estado de Nueva York, debido a que su fundador, Joseph Smith, a través de una revelación divina, recibió la encomienda de restablecer la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra, de acuerdo con la historia oficial mormona, y aunque comparten mucho con diversas religiones protestantes, fundamentalmente en lo que toca a ética y ascetismo, los mormones se asumen diferentes, pues además de la Biblia tienen como texto sagrado el Libro del Mormón, entregado también a su fundador, al profeta Smith,
por el ángel Moroni, de acuerdo también a esta historia oficial de los mormones. El milenarismo constituye la esencia de sus convicciones religiosas, nos explica Irene Ríos. Expresado en el nombre de su iglesia, este milenarismo, la humanidad se encuentra en los días finales, al término de los cuales Cristo llegará a inaugurar un largo periodo de vida muy prometedora para quienes hayan obedecido los mandatos del Evangelio. El autor informa que desde su nacimiento los mormones constituyeron una minoría impopular y fueron hostigados por el gobierno y otras iglesias, orillándolos a un constante peregrinar, siguiendo la ruta de la expansión norteamericana hacia el oeste. Ellos mismos fueron pioneers, obligados a desplazarse hacia el oeste a medida que la frontera se iba consolidando. De Nueva York pasaron a Ohio, Missouri, Illinois, pero invariablemente sus prácticas sociales molestaban a sus vecinos, por lo cual fueron sucesivamente expulsados. Mientras tanto, los líderes dieron forma a la iglesia como institución en términos weberianos, siguiendo la misma organización básica que había existido en la iglesia original. A la par que daban cuerpo a su iglesia, buscaron crear condiciones favorables para su desarrollo a través de su participación política. En 1843, los mormones padecieron un cisma interno provocado por la instauración oficial de la poligamia, con la que muchos de ellos no estuvieron de acuerdo. Quienes aceptaron esta práctica decidieron emprender un éxodo hacia las montañas rocallosas, hacia donde llegaron en 1845 con el propósito de colonizar un área en la que fueran los primeros pobladores. Así asegurarían su derecho a practicar sus creencias sociales y religiosas. La peregrinación mormona hizo un alto en el Valle del Gran Lago Salado en 1847, cuando esa región todavía pertenecía a México. En Utah practicaron los principios para constituir su propio orden social, que llamaron Orden Unido, un plan basado en la propiedad privada encaminado a lograr la igualdad económica entre los miembros de la Iglesia mediante la redistribución de la propiedad. Su ética religiosa les demandaba mantenerse saludables y alejados del ocio, no dormir más de lo necesario, ser ordenados, limpios, trabajadores y con un gran amor por la educación. Tales pautas de comportamiento dieron como resultado un próspero sistema económico. Su ética religiosa incorporó, como ya lo señalaba, el matrimonio plural, entendido como cuando el hombre puede tener varias esposas o concubinas, no así la mujer, que únicamente puede tener un esposo. Esta práctica del matrimonio plural, que se llamó matrimonio celestial, generó mucho rechazo interno, pero también externo a los mormones, así como persecución contra ellos. Mientras estos pudieron establecer comunidades aisladas en la muy amplia frontera, pudieron llevar a la práctica este mandamiento de la poligamia, aunque fueron duramente atacados, como ya señalaba, desde diferentes frentes. En la década de 1880, un par de leyes federales prohibieron el matrimonio plural en todo el territorio de Estados Unidos, con dedicatoria especial para los mormones. Este nuevo acoso les escindió y obligó a una nueva inmigración. Esta vez pusieron los ojos en México, donde fundarían asentamientos para escapar al rigor de las leyes antipoligámicas. Tuvieron la fortuna de que al otro lado de la frontera con México, su presidente Porfirio Díaz ofrecía ventajas inmejorables a extranjeros que se asentaran como colonos, en los que consideraba territorios despoblados y todavía amenazados por los indígenas. Fue así como los mormones llegaron primero a Chihuahua y fundaron colonias, a los que pusieron los apellidos de políticos mexicanos que consideraron sus benefactores. Sin embargo, tales asentamientos no fueron suficientes para contener el muy robusto flujo migratorio de santos polígamos, por lo que consiguieron permiso para establecerse en Sonora, en una zona distante 80 kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, aunque las leyes mexicanas determinaban que no podían establecerse extranjeros a menos de 20 leguas o 111 kilómetros de la frontera.
Los mormones penetraron a Sonora, bajaron por la cuesta y el Cañón del Púlpito, fundaron las colonias Oaxaca en 1892, Morelos en 1900 y San José en 1909. El noroeste de México garantizó aislamiento a estos mormones polígamos por ser poco poblado. Además, tenía la ventaja de estar muy cerca de Estados Unidos, aunque para hacer producir la tierra debían trabajar muy duro, nos explica Irene Ríos, debido a la escasez de agua y de suelo fértil. Se asentaron justamente en una ruta antiguamente disputada entre pimas, ópatas, apaches, janos y españoles, que para fines del siglo XIX quedó finalmente pacificada. Era una zona de frontera que precisamente por su peligrosidad y difícil geografía era poco atractiva para la agricultura y la ganadería, por lo que también fue una región en la que se promovió el poblamiento por no indígenas desde la época colonial de las reformas borbónicas. En el Porfiriato, la colonización se autorizó mediante contratos celebrados entre el gobierno federal y los particulares, quienes constituían compañías o empresas privadas a las que el gobierno federal asignaba gratuitamente o a precio muy módico y pagadero en amplios plazos lotes de terreno necesarios para sus colonos. Ya para 1893 los mormones habían constituido su compañía, la Compañía Mexicana de Colonización y Agricultura, que adquirió terrenos para establecer colonias agrícolas, mineras e industriales. Además de compartir un área geográfica con características ecológicas similares, las colonias mormonas constituían un sistema de comunidades cerradas culturalmente, con una fuerte interrelación entre ellas, sustentada en la unidad religiosa y la autosuficiencia económica. Colonia Morelos, vale la pena señalarlo, se estableció en el triángulo que forma la confluencia de los ríos Bavispe y Batepito, justo en el sitio donde pocos años antes, en mayo de 1887, ocurrió un devastador terremoto del que hay numerosos registros historiográficos. En 1901, la Colonia Morelos adquirió la categoría de barrio de acuerdo con su jurisdicción eclesiástica y contó con su propio obispo, que además de ser autoridad religiosa, tenía a su cargo la administración civil del pueblo. Si bien la población de la colonia aumentaba constantemente, nunca pasó de 1000 habitantes. Irene Ríos destaca, le concede mucha importancia en el libro al tema de la irrigación, que es una característica compartida por las colonias mormonas, tanto de Sonora como Chihuahua. La red de acequias y canales que corrían paralelas a las calles entre los caseríos es una característica, repito, de estas colonias y les permitió disponer pues ese sistema de irrigación de buenos pastos, además de huertos y jardines, buenos pastos para el ganado y abundantes cosechas. En muy pocos años, debido a la ética, a las características del entorno, a su aislamiento, a sus convicciones religiosas y a sus habilidades productivas, a sus técnicas productivas, en pocos años los mormones de Colonia Morelos lograron hacer de ese páramo un vergel. Su laboriosidad y enorme espíritu comunitario se volcaron a la creación de infraestructura de riego y la tierra pedregosa, nos dice Irene Ríos, vio nacer cereales y frutas, además de albergar voluminosos hatos de ganado. Pero también en esta pequeña comunidad se establecieron prósperos comercios, molinos y bueno, una escuela, un edificio, el edificio principal de la comunidad, que servía a la vez como escuela e iglesia, era el centro comunitario. Con sus molinos harineros, los mormones de Colonia Morelos cubrieron la demanda de una amplia zona minera que llegaba hasta Cumpas y Huachinera. Desarrollaron también un eficiente servicio de transportes en convoyes de carretones tirados por mulas, en los que acarreaban mercancías a las comunidades vecinas y centros mineros. Algunos arrieros mormones consiguieron contratos en las minas principales de ese tiempo, el Tigre y Nacosari, para acarrear metal antes del tendido de las vías férreas. Irene Ríos ofrece una sabrosa crónica de la vida cotidiana en la Colonia Morelos, así como un muy buen análisis del ejercicio de la ética mormona en esta colonia.
Informa que en la comunidad no existían diferencias sociales, pero no todos tenían el mismo nivel económico. Trabajaban muy duro, todos, pero también había lugar y tiempo para el placer de los sentidos. Celebraban fiestas escolares. A mí me sorprendió conocer que festejaban con entusiasmo el 5 de mayo y el 16 de septiembre. Organizaban paseos en bote a la luz de la luna sobre las aguas plácidas del río Bavispe, qué encantador. Bailes al son de sus propios músicos, ya hemos visto una recreación hace un momento. Celebraban las Navidades y también jugaban básquetbol. ¿Cómo se enclavó la colonia Morelos en esta región de antiguos pueblos indígenas, ranchos y presidios? El rasgo fundamental, ya lo señalaba, fue su aislamiento. En tanto comunidad autosustentable, fue una especie de burbuja, sin nexos con su entorno. Mantenía relaciones con las colonias de Chihuahua y con los mormones de Arizona, pero con los habitantes de Bavispe, Bacerac, Fronteras y otras comunidades cercanas, Agua Prieta inclusive, nada tenían que ver. En Colonia Morelos seguían sus propias leyes, tradiciones y líderes. Su escuela no formó parte de la tendencia educativa positivista y patriótica impulsada en el porfiriato. Los mormones no aceptaban profesores mexicanos, no hablaban español, no tenían cárcel, no la necesitaban, no tenían policías. Me pregunto si funcionó el registro civil, pues el libro incorpora un anexo en el que registra nacimientos y defunciones, pero no le encontré la fuente. El gobierno civil estaba representado por un comisario que era al mismo tiempo el obispo y bueno, era una especie de intermediario, de acuerdo con los caudillos tradicionales, era el intermediario entre el gobierno civil y los mormones. En el entorno fronterizo, la comunidad aparentemente pasó desapercibida para los lugareños. Nos dice Irene Ríos, no hay registros de rechazo a las prácticas morales de los mormones por parte de los pobladores sonorenses. En el río Bavispe y sus alrededores, el enojo de los pobladores fue más bien por índole económica, por el poder económico que desarrollaron y bueno, tenían que hacerles competencia. Este escenario de prosperidad y de armonía que nos dibuja muy bien Irene Ríos en el libro, se vio perturbado en 1912. En ese año los mormones de la colonia Morelos de nuevo tuvieron que emprender el éxodo. Fueron desarraigados obligadamente del territorio del cual se estaban apropiando material y simbólicamente, pues la colonia era punto estratégico en la ruta que transitaron maderistas, maitorenistas, orozquistas y carrancistas. La revolución, es así, puso fin a un exitoso y próspero ejercicio colonizador llevado a cabo por extranjeros bajo una ética religiosa particular. Bien lo afirma Irene Ríos Figueroa, la mayor desventaja para estos santos sonorenses fue que sus colonias se ubicaban sobre el mejor camino que comunicaba a Sonora con Chihuahua. Para 1912, para agosto, ya la mayoría de los mormones habían evacuado las colonias de Sonora. Los colorados, los orozquistas habían empezado a repartir las propiedades de los colonos mormones y una vez que fue derrotado Pascual Orozco, los beneficiarios de ese reparto pues ya no quisieron devolver las propiedades. El asesinato de Madero en 1913 complicó la situación. Otra vez la colonia Morelos fue escenario de guerra entre facciones militares adversarias, carrancistas, villistas. Carranza prometió apoyo a los mormones para que regresaran, pero la esperanza de recuperar sus propiedades se esfumaron en abril de 1914, cuando tropas de Estados Unidos desembarcaron en Veracruz. El inicial reparto de las tierras de los mormones en la colonia que llevaron a cabo Pascual Orozco, los colorados, fue refrendado por los presidentes de origen sonorense en 1923, 26 y 1930, que concedieron en usufructo esos terrenos a cerca de 100 mexicanos solicitantes bajo la modalidad de colonia agrícola y ganadera que conservó su nombre anterior. Esta es, resumida, la historia que ofrece Irene Ríos Figueroa en 10 capítulos que dan cuerpo a su libro. Espero no haber demeritado la obra con mi ejercicio de síntesis, sino por el contrario, entusiasmar al auditorio para que lea el libro. Garantizo que lo disfrutarán.
Muchas felicidades, maestro Irene Ríos, y felicidades también al Colegio de Sonora por esta publicación.